Buenas noches. La opinión pública, de manera mayoritaria, no acepta los indultos a los presos del Procés. Para justificarlos, el Gobierno alude a motivos de Estado y humanitarios. Pero quienes están en contra de esta medida política de gracia, al menos en la mayoría, no es por venganza o rencor o valores alejados de la Constitución, como se ha dicho, sino precisamente por la prevalencia del Estado. Y es que, dentro de las múltiples discrepancias que nos puedan separar a los ciudadanos de este país, la inmensa mayoría cree que debemos acogernos a un marco que nos permita la convivencia, la paz, el respeto, y rechaza que se ceda ante quienes desean romper ese marco que se llama Constitución, porque todo se vendría abajo y si se transgrede, al menos que haya un arrepentimiento. Pero estos señores del Procés no solo protagonizaron esa intentona violenta, violentando y fomentando el odio, sino que aseguran que sigue siendo su finalidad vulnerar la Constitución, a corto o medio plazo, por las bravas o aprovechando blandeces y dejaciones. El Gobierno adoptará la medida que considere, pero no debiera estar alejada del deseo mayoritario de los ciudadanos, y a estos no les mueve la saña, sino la pretensión de que estos señores cumplan una condena justa y la desconfianza en que vayan a respetar, gracias a ello, nuestro marco de convivencia. Bienvenidos y gracias por acompañarnos a la vuelta del Día de la Región, de la celebración del Día de la Región, ayer jueves. Nos acompañan hoy en el plató de Popular Televisión Francisco Javier López, politólogo. Bienvenido, Francisco Javier, un placer contar contigo. Buenas noches. Javier Escolano es notario y vicepresidente del Círculo de Economía de la Región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Un placer contar contigo. Y Pablo Blesa. Pablo, encantado de saludarte, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Antonio, por invitarme y gracias por el placer de poder compartir con Javier y con Javier este rato. Hay muchos temas de actualidad encima de la mesa que vamos a poner encima de la mesa que son importantes y vamos a retomarlo precisamente por lo que fue la jornada de ayer, celebración del Día de la Región, pero más allá de lo que es la celebración, que han podido ustedes seguirlo a través de los medios de comunicación, por ejemplo, también de esta casa, lo que nos vamos a quedar ahora es en el momento en el que nos encontramos, porque estamos seguramente en un momento trascendental. Todos los países, las comunidades van a tomar posiciones. ¿Qué nos jugamos? ¿Qué cosas necesitamos fundamentalmente para salir de la situación en la que estamos ahora mismo y que el futuro de todos nosotros y de nuestros hijos sea pues lo mejor posible? Javier, ahora mismo la verdad es que nos dicen estamos en una situación dura, complicada, hay que salir de ahí. La previsión es que vengan muchos millones de los fondos Next Generation de la Unión Europea. ¿Por qué deberíamos apostar? ¿En qué errores no deberíamos caer? Bueno, es bastante difícil hacer una proyección, sobre todo porque vivimos en un mundo de gran incertidumbre derivado de, primero, no sabemos todavía cuándo van a llegar esos fondos, aunque tenemos una cierta previsión. En segundo lugar, tampoco estamos muy convencidos de que haya una eficiencia clara en el reparto de esos fondos para los proyectos que son necesarios. Puedo citar un ejemplo en el último barómetro que he publicado del Colegio de Economistas correspondiente a enero de este año. Se decía que el 80% de los encuestados entendían que no se iba a ser eficiente en el reparto de fondos sobre la base de la experiencia, incluso de ayudas y subvenciones, por ejemplo, a los autónomos, en que más del 40% había quedado fuera. Podemos prever que puedan existir dos grandes escenarios que son totalmente contradictorios. Uno que sería el fracaso. Entiendo que ha sido apuntado incluso por algún experto en el sentido de que a lo mejor esos fondos lo que sirven es para, de alguna manera, paliar el déficit público monstruoso que tenemos o incluso para generar una reducción de la deuda o repartirse con criterios no de eficiencia desde el punto de vista de los proyectos y que lleguen, digamos, a los afectos del poder que lo van a repartir. Eso sería, creo, un fracaso, una repetición quizá, pero multiplicada de lo que fue el famoso Plan E. El escenario distinto del que todos queremos que sea es un escenario de éxito en el que realmente esos fondos sirvan acompañados de unas reformas estructurales para realizar inversiones que permitan, yo creo que el objetivo no es tanto
el que lleguen en sí los fondos, sino que reviertan una situación a una economía realmente productiva. Citando también el mismo barómetro, se decía que el 66% de los encuestados decían que estos fondos son muy importantes para la transformación, digamos, de las infraestructuras no solo físicas, sino lógicas, que nos permitan colocarnos y tener un futuro productivo adecuado, pero que, como digo, el 66% ponían en duda de que realmente fueran a resolver los problemas, sobre todo sociales, que tiene España. Si ponemos como ejemplo, dentro de lo que son los objetivos del famoso Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de enero de este año 2021, diciembre de 2020 del Gobierno, pues vemos que de los dos primeros objetivos, que es la transformación verde, aproximadamente tendrá en torno a un 40% de los fondos, y lo que es la transformación digital, pues en torno a un 30, un 29 y pico, 28,8, 29,8, un 30% redondeando. Claro, ¿es eso solamente lo que necesita nuestra sociedad? Pues yo creo que, por tanto, en resumen sería incertidumbre en cuanto a cuándo llegarán los fondos, qué condicionalidades tendrán y, tercero, cómo se van a repartir, qué proyectos realmente se van a impulsar. Yo creo que eso es importante, pero no debemos de dejar al margen lo que son todas las otras transformaciones que exige nuestra sociedad. En cualquier caso, todo eso aplicarlo sobre nuevos sectores, o hay que seguir apostando por el turismo, la agricultura, las bases de aquí de la región de Murcia, Javier. A ver, el modelo económico tanto nacional como regional, obviamente, tiene que transformarse en un futuro y adaptarse a nuevas tendencias, está claro. Lo que pasa es que en ese impasse de transformación, obviamente la región de Murcia, por ejemplo, en el tema de la agricultura, tiene que aprovechar la posible llegada de esos fondos para ganar en eficiencia y en eficacia porque ya hemos visto, como nos decía Javier, que la mayoría de esos, un porcentaje amplísimo de esos fondos van precisamente para la transformación verde, con lo cual habrá que ir hacia un modelo más ecológico, más eficiente. Veremos qué pasa también con el trasvase en un futuro. El modelo turístico, aunque regionalmente nos afecta, pero en menor medida que las comunidades colindantes a nosotros, nos afecta en menor medida, con lo cual lo que debería la región de Murcia, tanto desde el gobierno regional como desde el sector empresarial, es aprovechar para captar o intentar captar fondos para buscar un nuevo modelo productivo basado en esos hitos que dentro del plan del gobierno central se ofrecen, más basados en una apuesta por nuevas tecnologías, un modelo más verde, aprovechando que somos una de las regiones con más sol dentro de la Unión Europea, por no decir la que más, con lo cual tenemos que aprovechar los resquicios de ese plan, que, como también decía bien Javier, el problema que tenemos es que no sabemos cómo se van a repartir. Además han dejado fuera también la evaluación de esos proyectos que se hagan. Ayer me preguntaban cómo mejorar la región, y una de las cosas que comentaba yo era precisamente la necesidad de la evaluación de políticas públicas. No sirve de nada, y un reparto de bienes, de fondos, no deja de ser la puesta en marcha de una política pública para impulsar la transformación de un sector determinado productivo. Sin una verdadera evaluación de esas políticas públicas en las que podamos medir cuáles son los inputs y los outputs que se han generado, más allá del impacto económico, tenemos que ver si realmente los objetivos que se persiguen se cumplen, no se cumplen, si ha habido desviaciones, si realmente ha sido un experimento con gaseosa que no ha servido para nada. Vamos a seguir despilfarrando todo el dinero que nos llegue siempre en este país, desde Europa o de donde sea, porque realmente no medimos qué es lo que hacemos, si lo hacemos bien o no. Y como politólogo, obviamente, tengo que apelar a pedirle a los responsables, en este caso de la Administración regional y también del Gobierno central, obviamente, que se apueste de una vez en este país por la calidad de los servicios y sobre todo por la evaluación de las políticas públicas que se ponen en marcha. Pablo. Qué bien ha definido Javier los dos escenarios posibles y con cuántos datos, sobre todo datos en clave negativa, ¿no? Ha hecho ha creado esos dos escenarios,
pero los datos que ha aportado de ese estudio del Colegio de Economistas era más bien negativo. Yo voy a ser optimista, yo voy a ser muy optimista. Yo creo que España, que es un país que tal vez no planifica bien, pero que tiene un sentido épico extraordinario para las coyunturas históricas difíciles salir adelante, yo creo que aunque no tengo una gran fe en la clase política ni española ni tampoco regional, sí que lo tengo en la gente, en los profesionales y en las empresas. Y creo que España va a, como ya ha empezado a suceder, no olvidemos que ya en la presentación del proyecto, los dos proyectos de referencia en la Unión Europea como bien presentados, bien pautados, bien vectorizados, son curiosamente el griego, ahora que hay un gobierno griego muy liberal, pragmático y eficiente, y el español. Son como los dos modelos de proyecto que han gustado mucho a los funcionarios europeos. ¿Qué necesita, por lo tanto voy a ser positivo, qué necesita Murcia para prosperar? ¿Qué necesita Murcia para convertirse en un hub de desarrollo, de innovación? Agua y trenes y nada más. Y voy a concretar. En concreto sabemos que Murcia tiene un déficit de infraestructuras apabullante. Es una zona, es un espacio, el sureste español, abandonado. Lo que necesita Murcia para prosperar con lo que ya tiene, para potenciar solo lo que ya tiene, sin desarrollar nada nuevo, inventar nada nuevo, es conexiones de tren hacia Elche, hacia Monforte del Cid, conexión de tren, conectar y desarrollar el puerto del Gorguel, que sería uno de los puertos de tráfico de bienes, de mercancías más grandes de toda Europa. Y necesita conectar Cartagena con Murcia mediante el aeropuerto, con una vía férrea, y lógicamente necesitamos que llegue el AVE, quiere decir el puñetero AVE de una puñetera vez, ¿no? Estamos ya cansados de estar olvidados en ese sentido. Hace falta infraestructura. Y luego, ¿qué tiene Murcia como potencial? Murcia tiene un sector agrícola, brutal, un sector exportador apabullante, unas empresas que en ese sector del agro inventan e innovan en conexión con el tejido de capacitación humana, me refiero a las universidades, es otro factor diferencial de Murcia. Murcia tiene buenas universidades, están ahí bien situadas, por supuesto la UCAM, como un referente internacional y las demás también haciendo muy buen trabajo. Tenemos el sector de la energía. Que el cambio tecnológico y el cambio de modelo con, obviamente, lo solar, no tanto lo eólico, pero sí lo solar, podemos ser un referente. Hay una empresa ya con un nombre propio como Soltec, con la que, por cierto, la OCAN trabaja en el ámbito de los idiomas, que acaba de salir a bolsa y tiene un potencial extraordinario. Tenemos el ámbito de la logística y tenemos por potenciar mucho más si lo hiciésemos bien y si recuperamos el Mar Menor, obviamente, el turismo. Con las vías de comunicación, con agua y simplemente dejando que estos sectores que son fuertes prosperen al albur de más dinero que viniese de Next Generation y al albur de esas conexiones, esta región incrementaría su oferta laboral, su empleo de manera drástica y haría un cambio brutal y se convertiría en un lugar de prosperidad importante. ¿Sería suficiente, Javier, con eso? Yo creo que no es suficiente. Yo creo que lo fundamental, si cerramos los ojos y pensamos a corto, medio y largo plazo cómo quisiéramos nuestra región, creo que casi todo el mundo optaría porque fuera un espacio de libertad para el ciudadano, en el sentido de que cuando hablamos de progreso económico y social, yo creo que hay que recordar que uno de los derechos que tiene cualquier ciudadano es el de poder crear su futuro personal e incluso la libertad de asociación empresarial para crear empresas. Yo creo que el centro del futuro y del presente son nuestras empresas. Hay sectores, como bien decía Pablo, que no solo tienen una importancia actual, sino una proyección de futuro. Pero creo que hay que ampliar mucho más el ámbito. Y para eso hace falta, y el problema es el déficit que tiene la comunidad autónoma, de competencia legislativa para crear ese marco, digamos, de libertad. Hay otras comunidades que sí tienen otro tipo de competencia. Con el nuevo estatuto parece paliarse en algo, pero vamos a depender mucho también de una regulación estatal. Si fuéramos capaces de crear ese espacio de libertad que supone una legislación de calidad, que se disminuyan las cargas administrativas y burocráticas y, por otro lado, que se pusiera en el centro la empresa, y no solo la empresa como una unidad clásica que se define como regida por el principio del máximo beneficio, sino también para cuidar de sus propios empleados trabajadores y del marco en el cual se va a desarrollar en el medio natural, porque tenemos que tener en cuenta que sin beneficios empresariales, que lógicamente los beneficios empresariales son tan importantes como también lo son una adecuada retribución a sus trabajadores, no hay renta per cápita para poder generar, digamos, ni pago de impuestos e ingresos públicos, ni tampoco para que haya viabilidad. Murcia tiene unos déficits importantes en materia de laboral, de calidad de empleo, de precariedad, de paro juvenil, incluso también de falta de renta per cápita. Entonces,
Luego, si eso no se pone en el centro del valor, y eso no lo van a resolver los fondos son, yo creo, una palanca y una herramienta, pero lo importante es para qué queremos utilizar esa palanca y a qué proyecto queremos llegar. Y eso solo se puede hacer desde un consenso, desde las fuerzas políticas, si eso es posible, cosa que suena bastante raro, y no es por el puro consenso, sino que es que establecer un umbral de un proyecto a donde queremos llevar nuestra región. Potencialidades tenemos, venimos de una situación no de las mejores de las comunidades españolas, pero también los índices económicos el año pasado con la pandemia, pues tenemos unos comportamientos bastante mejor que la media. Me refiero en cuanto a pérdida de empleo, en cuanto a inicio de actividad, bajada del Producto Interior Bruto, estamos por debajo, en torno a un 6 y pico por ciento, frente a la media del 10 y pico, 11. Incluso en cuanto a la recuperación de ese Producto Interior Bruto en el primer trimestre de este año, pues se calcula que van a ser unas 3.000 millones de euros los que va a producir las industrias agroalimentarias de la región, con una subida con respecto al año pasado, de primer trimestre de en torno al 8%, con más de 500 empresas, como bien decía Pablo, que exportan a 147 países, es una fortaleza. Pero claro, como también tú decías, ¿qué pasa con el agua? Porque la agricultura, uno de los elementos que tiene, aunque tú hagas digamos una gestión del agua muy adecuada, pero al final necesitas que el trasvase apoye todo ello, ¿no? Con lo cual creo que hay potencialidades, pero no debemos de olvidarnos de dónde partimos y sobre todo yo lo que no veo muy claro es que hay un consenso en la sociedad murciana y menos aún entre los partidos políticos de qué región queremos, no en el 2050 ni en el 2030, sino en el 2022, en 2023, 2024, hasta lo que sería fundamentalmente el 2026 y aprovechar esos recursos como palanca. Vamos a ver ese supuesto consenso, falta de consenso. Sí. Ayer, como digo, volví a la región, Francisco Javier, te doy la palabra ahora, después de que escuchemos a algunos representantes de los partidos políticos, ojo, de los grupos parlamentarios, porque no coinciden con este trasiego que ha habido de disidencias, tránsfugas y demás, no coinciden exactamente con los partidos políticos, pero sí representantes de los grupos. Nos daba su opinión sobre los retos, sobre el modelo económico, lo han hecho Diego Conesa, del Partido Socialista, Juan José Liarte, de Vox, Francisco Javier Álvarez, de Ciudadanos, y Javier Celdrán, del Grupo Popular. Sí, digitalización, energías limpias y, por supuesto, capacidad de producción de los sectores donde tenemos grandes fortalezas. El agroalimentario es uno de ellos. Convertir el Valle de Escombreras en un polo energético sostenible. Migrar de todo lo que tiene que ver con de energía de carbono a energía limpia, a energía verde. El otro claramente es la digitalización. Llevar la digitalización no solamente a la administración pública, necesitamos desde luego una sanidad mucho más digitalizada, una educación, también la propia Consejería de Hacienda. Todas las consejerías necesitan un paso a la digitalización, pero también la empresa privada necesita también un esfuerzo de digitalización, no podemos quedarnos atrás. Y en tercer lugar, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con la mejora del capital humano, de la innovación, la tecnología en nuestras empresas. Necesitamos empresas mucho más tecnificadas, eso requiere innovación, requiere I+D. Las empresas de la región de Murcia digitalmente tienen una posición aceptable, pero que hay que impulsarlo aún más en las pymes. A efectos de economía verde hay sectores que van avanzados, pero tenemos que tener una visión mucho más global, y en materia de cohesión social y territorial tenemos mucho para hacer porque estamos a la cola a nivel nacional en el ranking regional, en la cohesión social, con altas tasas de desigualdad, con bastante fracaso escolar todavía. Hay que impulsar y transformar aprovechando los fondos europeos. La agricultura es fundamental, la industria agroalimentaria es fundamental para la región de Murcia. Tenemos que exportar todo el conocimiento, todo el capital humano y también el capital financiero de nuestras empresas para que puedan seguir saliendo al exterior y a otros mercados. El modelo productivo, lo que creo es que no nos corresponde a los políticos decidir cuál tiene que ser. A nosotros lo que nos corresponde es estar muy atentos, ser muy receptivos y ponernos al servicio de los empresarios, de los autónomos, de los emprendedores de la región, para que sean ellos los que decidan el modelo. Nosotros lo que nos corresponde es estar a su servicio, armonizarlos, hacer que los derechos concurrentes de unos y otros puedan coexistir en paz. Esa es nuestra labor y tendrá que ser la sociedad la que diga cuál es el modelo productivo. Yo tengo mi idea, pero sinceramente mi idea no es importante porque yo no voy a tratar de imponerla a nadie. Es acabar con la pandemia, sobre todo para que no haya más víctimas. Ya llevamos 1.604 personas fallecidas, acabar salvando vidas, que es lo más importante, por supuesto salvar empleos, que es lo lógico también ahora y lo más necesario, y ayudar a todos los sectores que se han visto muy perjudicados por esta pandemia, como son el sector turístico, el comercial, el hostelero, todos los sectores, y por supuesto
supuesto al 1,5 millones de murcianos que como personas han hecho un esfuerzo tremendo durante este año y medio y ahora merecen que se les recompense por ese gran esfuerzo llevado a cabo durante este año y medio. Bueno, habrá que ver si esos dineros vienen para pagar deudas públicas, gastos, digamos, más o menos estructurales, o para realmente dinamizar la economía y ponernos de cara al futuro. Es la gran duda que planteaba Javier al principio, ¿no? Y seguimos ahí con ella, vamos a ver qué ocurre. Y viendo las declaraciones de los representantes de los distintos grupos, distintos partidos y distintas disidencias, todavía más. Fíjate, tenía razón Liarte, que en realidad los políticos lo que tienen que hacer es captar lo que la sociedad pide y no imponer un modelo productivo, o en este caso una transformación hacia un modelo productivo determinado. Estamos en una coyuntura pospandémica, porque ya podemos empezar a decir que estamos saliendo de ahí. Viendo también a Diego Conesa, me hace mucha gracia cómo el Partido Socialista se ha hecho como si fuese algo propio. Siempre lo vemos con los ODS. Es algo que debería ser transversal a todos los partidos, puesto que ahí las Naciones Unidas nos marcaron un camino de cómo tienen que ser las sociedades de aquí a 2030, ya no nos vamos a 2050, y esos ODS, fíjate que yo, trabajando con ellos y dando clases a lo largo del año pasado, decía, vamos a ver cómo, depende de cómo salgamos de la pandemia, podremos aprovechar mejor o peor, marcarnos esos objetivos. Hay una serie de hitos dentro de los ODS que sí nos van marcando un poco, pues en el tema de agricultura, en el tema de aprovechamiento de las energías renovables, etcétera. Yo creo que ya nos han ido marcando bastante, estábamos encauzando dentro de la sociedad muchos de esos hitos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y creo que deberíamos seguir por ese camino y no tratar de dar ahora bandazos a buscar una mayor transformación digital y no desperdiciemos el dinero, vamos a intentar ir por la senda que habíamos marcado previo a la pandemia, de forma que nos sirva para reactivar la economía, de forma que nos sirva como palanca para nuevos proyectos que generen empleo, pero siempre siguiendo una senda que ya teníamos marcada y no intentando ahora inventarnos la pólvora, porque realmente lo único que podemos hacer es desperdiciar también esos fondos. Javier, en cualquier caso, esa reactivación parece que es una realidad. Yo no sé si en los despachos de los profesionales se nota. También hemos tenido alguna persona aquí del mundo de la banca que nos decía que, fíjate que siempre hemos dicho que es bueno ahorrar, y nos decía, oye, ojo, porque si se ahorra y el consumo se ve debilitado, ahora parece que el consumo se va a reactivar, la construcción parece que también se está reactivando, es decir, hay ahí elementos positivos, ¿no? Sí, la verdad es que se nota una recuperación de la actividad económica prácticamente en casi todos los sectores. Evidentemente, algunos por decisiones administrativas lo tienen peor, fundamentalmente la hostelería, aunque ahora parece que ya están saliendo, las agencias de viajes, etcétera. Pero esa reactivación se nota de una manera sostenida a lo largo de los últimos meses, y hablamos sobre todo del último trimestre de 2020 y el primer trimestre de este año, es una realidad clara. ¿Qué ocurre? Que efectivamente el ahorro se ha producido, y es bueno siempre tener ahorro en una sociedad porque permite acometer situaciones de emergencia y sobre todo también inversiones. Y yo creo que lo que se está notando es que el ahorro está canalizándose de manera muy particular a la compra de vivienda, mejora a compra de vivienda. Lo que ocurre es que yo sí que he podido detectar en mi despacho que, a grosso modo, podemos decir que hay un cierto desequilibrio, desigualdad entre el sector público y privado. Me explico. En torno al 80 o 90% de los préstamos con garantía hipotecaria para financiar compra de vivienda habitual, estamos hablando fundamentalmente, pues se ha concedido o se han formalizado a empleados públicos, funcionarios o empleados públicos. Es difícil ver un préstamo en el que los dos componentes que adquieren, la pareja, pues los dos sean autónomos o tengan una relación de trabajo laboral en el ámbito privado. Eso más bien pues a médicos, funcionarios de la administración de sus distintos grados, profesores, etcétera. ¿Por qué? Pues porque da seguridad y garantía, primero, que el sueldo público está ahí, va a estar por mucho tiempo, y luego en segundo lugar que son precisamente los que más han podido ahorrar, porque no han estado sujetos a un ERTE, no han estado sujetos a una bajada de los salarios o han tenido incidencia desde el punto de vista laboral.
Eso por un lado. Y luego por otro, lo que sí se detecta es que hay interés por la región de Murcia en cuanto sobre todo a fondos de inversión que ya no han dirigido exclusivamente a unos sectores en los que somos punteros y seguimos siendo punteros, sino que empiezan a abrirse a buscar oportunidades de negocio en empresas de distinto rango. Hay fondos que están intentando apostar por startups y empresas de nueva creación, la que creo que las universidades, como bien decía Pablo, se nota el trabajo bien hecho que han hecho a lo largo de estos últimos años, y hay un conglomerado, hay un vivero de empresas que ya están entrando en rondas, aparte de algunas que ya han salido a bolsa, otra que recientemente también lo va a hacer inminentemente, del sector de la logística, y fondos que están interesados tanto en grandes operaciones como también en potenciar determinados sectores. Con lo cual, yo diría, reactivación sí. ¿Es una reactivación sostenida a lo largo de estos últimos meses? También. ¿Que tiene bases sólidas? Sí. ¿Que hay una diferenciación y desigualdad entre sector público y privado? También, sobre todo desde el punto de vista de renta disponible y ahorro. Y en definitiva, Murcia yo creo que puede, a lo largo de estos próximos años, si crea, como decía antes, ese espacio normativo agradable a la inversión con seguridad jurídica, y no hay muchos avatares políticos como los que hemos vivido en los últimos años que nos han colocado, digamos, en el público en general o en la prensa, incluso hasta internacional, con un sentido, digamos, no positivo, dejémoslo ahí, va a tener unas grandes oportunidades, aparte de lo que se decía antes de los fondos. Pues me impacta mucho y me completa unos datos que yo había consultado, leído, lo que acaba de decir Javier, porque me impactó muchísimo leyendo The Economist. Se veía lo que se llama el disposable income que tienen por países, se comparaba Alemania, Italia, Francia y España, de cuánto se ha ahorrado las familias y las empresas en el periodo pandémico. Y me sorprendió porque España es el país que más ha ahorrado durante la pandemia. Es decir, que los españoles tenemos un 8% más de capacidad de consumo que teníamos antes de la pandemia, mientras que Italia es un 5%, Francia era un 3 o 4%, o sea que las familias han ahorrado mucho. Pero había un dato que ha completado ahora Javier con su razonamiento, y es que a la hora de gastar en el periodo post-pandémico, los españoles eran los últimos, los que menos iban a gastar. Eran los que más habían ahorrado, pero los que menos se estaban dispuestos a gastar. En un país que es gastón por naturaleza, que rápidamente, cuando tienes 3 duros ahorrados, vas y te compras un coche nuevo y haces una comunión de tu hijo que parece una boda, resulta que hay una prevención. Y es lo que acaba de señalar Javier, que el empleado público ve que la nube se disipa, la bruma se disipa, tengo mi empleo, he ahorrado dinero, hago una inversión. Mientras que el que está en el sector privado y aún ve nubarrones y aún ve que su trabajo está en riesgo y que todavía hay casi 1 millón de personas en ERTES, dice, tranquilo, yo he ahorrado, pero sostengo el ahorro en el banco por si acaso el futuro es un poco peor. Pero no obstante, es verdad que es palpable, hay un incremento de uso de tarjetas de crédito, de compra, de consumo, de inversiones, de casas. Yo y mis compañeros de la UCAM he visto un flujo de movimientos en cuanto a cambio de casa, cambio de hogar muy grande en mi entorno. Hablaba el otro día con varios compañeros, pues unos que han migrado de las zonas residenciales a la ciudad o a la inversa, de la ciudad a las zonas residenciales. Hay una actividad, hay una reactivación, lo nota uno en las carreteras. Uno ya recuerda el periodo pandémico en que estaban vacías las autovías. Ahora hay un trasiego de camiones impresionante. Ve cómo también los bares han abierto. Una economía como la nuestra de contacto, la economía española de contacto, vuelve a resurgir porque poco a poco las restricciones van cayendo. El consumo interno, ir al bar, ir al cine, empieza a volver a ser común. Yo después de 1 año y medio, me acaban de proponer mis compañeros de trabajo ir al cine la semana próxima. Es la primera vez que alguien sugiere ir a un cine. Yo no sabía si se podía ir a un cine. Entonces se ve que hay un crecimiento, una mejora coyuntural en España acompañada de una mejora en la zona euro que sin embargo es tibia en comparación con cómo ha repuntado la economía china y la americana. Y respecto a la americana hay que decir que los americanos y el plan de Biden de invertir masivamente en infraestructuras, esta especie de plan Marshall americano o de plan New Deal de los americanos, va a tirar de la economía del euro al menos un punto. Eso es muy importante. El empuje del consumo en Estados Unidos y de inversión en trillones en Estados Unidos va a tirar también de la zona euro un punto hacia arriba. Pero Europa
tiene mucho que mirarse de lo que mirarse al espejo, porque aunque está saliendo con lentitud respecto a otros polos. ¿Y por qué caso? Sí, me permite un momentito, Pablo, por completar lo que has dicho. Yo creo que lo que nos faltaría ahora para que esa recuperación, quitando al margen la llegada o no de los fondos europeos y la gestión de los mismos, es confianza. O sea, el sector privado y las empresas están dispuestas a acometer proyectos de inversión, y de hecho lo están haciendo, porque el gran esfuerzo se ha venido realizando a lo largo precisamente del periodo de pandemia, ¿no? Pero si hubiera un mensaje de confianza y un liderazgo, en este caso político, público, que diera esa confianza, yo creo que tendríamos una sorpresa en cuanto a los repuntes de actividad. Hay dinero, hay deseo de invertir y hay posibilidades para poderlo realizar. Lo que va más lento es el empleo. El empleo, todos los indicadores establecen que se irá recuperando con más lentitud y especialmente, yo también lo apuntaba la semana pasada, es dramático cualquier circunstancia de desempleo. Una persona mayor a finales de su trayectoria laboral es terrible, que tenga que mantener una familia y quede en el paro también lo es, pero también lo es esa enorme bolsa de desempleo juvenil. Estamos en la región de Murcia, en España, creo que en torno al 40%, y por comunidades autónomas respecto a las regiones también estamos a la cola de toda la Unión Europea, y eso produce muchos problemas, ¿no? Problemas de desafección en ese gran colectivo, problemas de retraso para incorporarse al mercado laboral y por tanto también de cotizaciones para las pensiones actuales y para ellos en el futuro. Debe ser prioritario, ¿no? Claro, es que nos ponemos en la piel de un chico, una chica de 20 y tantos años que termina la carrera ahora, mientras que nosotros a lo mejor pensábamos en salir, comernos el mundo, unos en opositar, otros en montar una empresa o tal. Ellos ahora lo ven como algo bastante complicado. Nuestro barómetro de hace apenas 3 semanas, ya veíamos como los jóvenes eran los que más miedo tenían a perder el empleo que tenían, o veían más complicado mantener niveles de ingresos, etcétera. Y es normal, porque ellos lo perciben de otra manera, mientras que las personas ya de mediana edad o de una edad más avanzada, es verdad que es un drama perder el empleo, pero es que por lo menos has tenido un empleo, tienes una experiencia, tienes un bagaje, pero es que a muchos jóvenes ni siquiera no ven la posibilidad de incorporarse al mercado laboral. ¿Eso que genera? Pues genera una desconfianza en todo el sistema, en todas las instituciones, porque se ven como dejados un poco de la mano de Dios, y que, oye, que los juegos del hambre, que el mejor sea el que encuentre un empleo. Esa falta de expectativas genera pues desafección política, falta de confianza no solamente en los políticos, de confianza en las instituciones, como vimos. Cuando pedíamos una valoración de las instituciones, había una valoración muy baja de instituciones como Cáritas o Jesús Abandonado por los Jóvenes, pero porque lo ven ya como algo, ya para ellos está todo como, lo ven demasiado negro. Necesitamos, ya que van a venir esos fondos, necesitamos que se produzcan unas políticas activas de empleo, de inserción laboral de los jóvenes. No estamos hablando que todo el mundo va a trabajar en la NASA, ni que todo el mundo va a tal, sino que tenga por lo menos de generar expectativas y de generar ilusión. Las personas que empezamos a vacunarnos hace una semana, los de 40 a 49, y los que empezaron la semana anterior, que eran los de 49 a 50, somos los hijos, unos el inicio del baby boom y los otros los últimos coletazos del baby boom. Somos las generaciones, porque son dentro del baby boom, somos al menos 2 o 3 generaciones que hemos vivido la reactivación de la economía española, unos con el desarrollismo de principios de los 60 y otros los que cuando éramos adolescentes vivimos la gran etapa transformadora de los años 90, cuando España cambió radicalmente. La España de las carreteras, de la Nacional 340 pasó a la 91 y a la 92, ir de Cartagena a Cádiz pasó de casi un día de viaje a X horas. Tenemos que aprovechar nosotros, igual que hicieron nuestros padres, porque fueron nuestros padres los que en los años 90 aprovecharon esa transformación,
tenemos que aprovechar la llegada de esos fondos para generar nuevas expectativas, una transformación que dé alas a esta generación, a estos jóvenes que ahora mismo viven una desesperanza, y que ellos sean capaces de aprovechar, porque nosotros tenemos una capacidad de transformación digital, etcétera, tal, pero ellos son realmente los que están más capacitados para ello. Tenemos que darles la vida y aprovechar esos fondos para que ellos vean que realmente son los que van a tener en su mano esa transformación. Nosotros somos la herramienta y ellos van a ser quien realmente pueda hacerlo. Javier. Yo creo que hace falta una auténtica revolución en este punto. Y voy a poner un ejemplo. El gobierno actual de Pedro Sánchez, hace no llegó a 3 años, 2 años y pico, planteó un programa con una inversión de más de 2.000 millones de euros para conseguir la reducción en la mitad de lo que hoy tenemos del paro juvenil. Después de invertir esos 2.000 millones de euros, tenemos el doble de lo que estaba previsto. Ahora se anuncia un plan de 5.000 millones de euros, también para potenciar este extremo. ¿Cuántos planes hemos visto a lo largo de los últimos años y no han producido ni efecto? Y yo creo porque hay un enfoque que no es correcto. Yo creo que España, si quiere dar oportunidades a la juventud, que creo que es vital, básico, yo creo que pasa por 2 cosas. La demografía, porque tenemos una caída de la natalidad tremenda. No sé si recordaréis que en el año pasado, en el 2020, el Gobierno propuso una modificación y aprobó una modificación por virtud de la cual aquellos padres o madres que tuvieran hijos en el año 2021, que antes tenían una subvención hasta de 3.000 euros, se ha declarado incompatible con la percepción de cualquier prestación de la Seguridad Social, como puede ser la baja maternal o paternal. Es decir, poner un caso, una madre trabajadora, que me da igual que sea autónoma o que tenga una prestación de la Seguridad Social, no puede cobrar los 3.000 euros. Es un incentivo absolutamente perverso y eso se ha aprobado el año pasado, por ejemplo. ¿Qué política a favor de la familia y qué política a favor de la demografía existe en los últimos años? Cero. La diferencia nuestra con los demás países es bestial. A pesar de todo, la región de Murcia destaca por ser precisamente una de las regiones donde mayor natalidad tenemos. Segunda cuestión, ¿queremos crear empleo de calidad? ¿Queremos que las empresas puedan pagar sueldos adecuados? Pues es necesario potenciar la empresa, como yo decía al principio. Necesitamos una economía productiva, introducir valor en nuestros servicios y productos para que se puedan seguir exportando, obtener unos precios adecuados, con unos rendimientos correctos para los accionistas y, por supuesto, una retribución más que suficiente, adecuada, para que cualquier persona joven o no joven, pero sobre todo los jóvenes, puedan realizar su proyecto vital. Si no acometemos eso, vale, está bien los proyectos de formación dual, que evidente, la formación, la educación, pero es que lo que se ha aprobado estos 2 últimos años, con todo perdón pido por ello, pues creo que va en contra de esta proyección. Una ley educativa que no prima el esfuerzo, que no recompensa el esfuerzo. Tenemos que crear una sociedad que cuide de nuestros ciudadanos y empezando primero porque las administraciones públicas tienen que cambiar el criterio. La administración pública, sus clientes, como yo suelo decir muchas veces, somos los ciudadanos. ¿Y qué administración cuida ahora de dar una educación de calidad, de proteger, digamos, las iniciativas de la gente más joven? ¿Qué pasa? ¿Que le bajamos el tipo impositivo para cuando compra una vivienda con una hipoteca a 30 años de un chaval que son menores de 35 años, en vez de pagar el 8 paga el 3% de impuestos? Había un proyecto que en su día, creo que fue Ciudadanos, planteó hace años, que consistía en que aquellos jóvenes empleados o autónomos que declararan su impuesto sobre la renta una retribución por debajo de un determinado umbral que se consideraba que es el mínimo para poder tener una proyección vital, vía devolución de la renta, aunque no hubiese contribuido, se le devolvía una especie de salario social. Esa es una medida que creo que es importante. ¿Por qué? A diferencia de lo que es el mínimo vital que se da de manera incondicional, que otro día si queréis puedo hablar de eso, que yo soy partidario, pero bueno, ahora no toca. Creo que es más importante porque lo que hace es incentivar, primero, la contratación por parte de las empresas, el acceso de la gente joven a un puesto de trabajo y un complemento que se da a quien efectivamente está dentro del circuito. Porque tú lo decías antes, Javier, totalmente de acuerdo contigo, el problema es la verdadera desafección, pero yo diría más la desesperación. Si se ven los reportajes que se han hecho en las últimas semanas por medios de comunicación, incluso aquí también, entrevistas, veis que
casi prácticamente no les importa nada de lo que digamos o que dejamos de decir, los que ahora tenemos trabajo, empleo, tenemos alguna responsabilidad social. ¿Por qué? Y pasa con Cáritas. ¿Quién puede ir en contra de Cáritas? Pues quien está fuera totalmente de la percepción de que está integrado dentro del sistema. Pero es que incluso si hablamos del esfuerzo que han hecho un gran número de jóvenes en el sector sanitario y que ahora se les deja tirados porque ya resulta que no hacen falta cuando se han jugado la vida, cuando tienen unos contratos absolutamente precarios, y hablamos del sector sanitario, pero me da igual, ¿cuántos repartidores existen que nos han llevado todos los productos esenciales de nuestras casas? ¿Qué retribución tiene y qué situación se encuentran ahora? Yo creo de verdad que si no somos capaces como sociedad de generar un nuevo contrato social intergeneracional para nutrir de recursos y hacer las transformaciones ideales y adecuadas para que eso se produzca, me da igual que se inviertan 5.000 millones, 2.000 millones, etcétera, porque no vamos a cambiar la realidad de nuestros jóvenes. Por lo menos lo que yo pienso. Estamos arriesgando mucho. Nosotros trabajamos con jóvenes aquí en la universidad. Lo que pasa es que esto es un ecosistema un poco particular. Yo pregunto a mis alumnos, aparte que las carreras de la UCAM son de alta empleabilidad y los estudios que hemos hecho de inserción laboral son muy altos, también porque muchos chavales son hijos de empresarios o sus padres tienen un negocio y hay una continuidad y hay una inserción al mercado laboral. Lo cierto es que fuera de entornos oasis determinados, donde yo veo a mis alumnos ilusionados, voy a montar una empresa, ¿tenéis miedo de la pandemia? No, vamos a salir adelante, veo optimismo, los datos son abrumadores y estamos jugando con fuego en este país. De hecho, como no apostemos más por los jóvenes, estamos muertos. No olvidemos que ha señalado Javier el plan Sánchez de apoyo al empleo juvenil, fracaso. Hubo un plan Rajoy antes, fue un fracaso. No se trata de inyectar dinero para nada sin hacer nada, si es que al final es, como decíamos al principio, decía Javier también, son los empresarios, las empresas las que tienen que contratar. Y aquí lo que vivimos es un círculo pernicioso que empieza por el hecho de que debido a la sequía demográfica, los jóvenes cada vez pesan menos para los decisores políticos. Son un electorado que ni va a votar, que está desencantado y que además se cae más pequeño. Con lo cual, para los políticos lo importante son las pensiones y lo importante es captar el voto de las personas mayores, porque son básicamente la mayor franja de la pirámide demográfica. Eso es muy peligroso, ya lo ha señalado también en su intervención Javier, pero es un círculo pernicioso o un círculo viscoso porque empieza abajo. Es decir, empieza en España por un altísimo abandono escolar masivo, el más alto de Europa. Continúa en la universidad porque nuestros jóvenes, por alguna razón, y especialmente nuestras jóvenes, por alguna razón, no están eligiendo las carreras de alta empleabilidad, no están deseando ser ingenieros informáticos o telecos o ese ámbito donde hay mucho empleo, donde de hecho hay empleo deficitario. Están eligiendo carreras que en muchos casos no tienen esas salidas profesionales dignas. Luego, ¿qué ocurre? Llegan al mercado laboral y se encuentran empleos cada vez más precarios, cada vez más temporales y cada vez peor asalariados, salarios más bajos. El acceso al mercado laboral hoy, si uno compara con etapas anteriores de nuestro desarrollo económico, cada vez ganan menos los jóvenes y su empleo es más temporal y precario. ¿Eso qué implica? Implica que no puedes acceder al mercado de la vivienda, implica que no puedes pedir una hipoteca, implica que no te puedes independizar de tus padres. ¿Y eso a qué lleva? Lleva entonces al problema demográfico otra vez. Es decir, que las mujeres españolas les gustaría tener de media 2 hijos y medio. Pero no llegan a más de un hijo y nos quedamos en, de hecho, 0,5 niños porque se estabiliza su vida cuando tienen 38 años. Y tenemos, por cierto también, 1 millón de ninis, de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y ahí termina el círculo, en que te independizas de tus padres, puedes pedir una hipoteca una hipoteca muy básica cuando tienes 38 años. Obviamente eso nos va a ir generando unos déficits, porque también, ¿qué ocurre? En ese contexto de erial de la oferta para los jóvenes, los más capaces, los mejor formados, hacen la maletita y se van. Y es muy bonito encontrarse en Londres o encontrarse en la NASA, y nos ha pasado en Google, a españoles. Es muy bonito encontrárselo. Y murcianos, me he encontrado murcianos en todos los viajes, en los sitios más inesperados y muy bien colocados. Porque los jóvenes españoles están muy bien formados, como decíamos. Pero ¿por qué no están en España? Si la pregunta es ¿por qué han tenido que emigrar? Han tenido que emigrar porque aquí este es no país para viejos, utilizando el título de la película. Javier, en el sector de la banca estos últimos días se habla mucho de prejubilaciones, bueno, de ERES muy grandes, prejubilaciones. Yo no sé si en general las prejubilaciones
Bueno, se ha dado de plazo, me parece que hasta el 30 de septiembre, para que puedan llegar a acuerdos la patronal con los sindicatos. ¿Son buenas, son malas las prejubilaciones para los afectados, pero sobre todo para la economía? ¿Ha habido excesos o no? ¿Qué efecto tiene esto puede tenerlo sobre el empleo? Bueno, las prejubilaciones ha sido una herramienta que se ha utilizado para solucionar puestos de trabajo que ya habían quedado obsoletos o que estaban sobredimensionados en empresas, sobre todo grandes empresas, no pequeñas empresas, la banca, cuando se hizo la reconversión industrial, etcétera. Yo no tengo una opinión en cuanto a que sean negativas o positivas de por sí la prejubilación. La cuestión está cuál es el recambio que se produce en esas empresas que prescinden a través de las prejubilaciones de un capital humano que todavía tiene algo que decir. Yo creo que la ideal sería que las prejubilaciones no fueran para dejar fuera definitivamente del mercado laboral a personas que tienen talento y experiencia. Yo creo que una de las reformas que falta en España es compatibilizar la percepción de una prestación por jubilación o por prejubilación, me da exactamente igual, pero aquí en el caso de los prejubilados es un poco más sangrante, con una cierta actividad, que a lo mejor no tienen por qué tener la misma que tenían antes, pero sí aprovechar de alguna manera su experiencia. Creo que hay un capital humano ahí que se desperdicia. Pero el segundo reto va unido, que anteriormente hablamos, y sobre todo que Pablo también decía, y es, ¿eso supone que se va a contratar a gente más joven con más talento y se le va a dar oportunidades, o simplemente reducimos el capital humano del que se dispone esas empresas? Ese yo creo es el problema fundamental y el efecto pernicioso que puede tener. Es decir, por ejemplo, una gran entidad bancaria dice, bueno, tengo que reducir oficinas porque realmente ahora no es el modelo de negocio y los márgenes que tiene ahora mismo la banca requieren esa estrategia. Bueno, pero si al mismo tiempo, como sé que algunas están haciendo, están captando talento joven con ese perfil también incluso tecnológico, porque se captan fundamentalmente pues, ingenieros, no solamente informáticos, ingenieros hasta incluso aeronáuticos, gente muy preparada con una mentalidad muy abierta, con unas habilidades de digitalización, bien, porque eso va a cambiar y transformar la sociedad. El problema es cuando esa prejubilación supone eliminar del mercado a un capital sin tener posibilidad de poderlo, reconvertir para que pueda todavía estar activo, y por otro lado no hay una, reposición con gente joven. Bueno, son temas transversales a nivel de la región y a nivel nacional, y a nivel nacional también creo que se habla mucho, quiero presentarlo ahora, recoger vuestra opinión, parece que a cuestión de un mes aproximadamente habrá indultos. El gobierno, Pedro Sánchez, insiste en ello y está en una labor pedagógica. Ayer planteaba algunos adjetivos, ¿no?, sobre que es necesaria la reconciliación, el encuentro, y que estas medidas vienen a facilitarlo. Esa labor pedagógica puede terminar en cuestión de un mes aproximadamente en unos indultos que, según los límites que ha establecido el Supremo, pues seguramente van a quedar en libertad, pero no podrán ejercer cargo público durante el periodo de la sentencia establecida. La opinión pública parece que no acaba de entender ese mensaje, o no lo ha explicado bien, o por mucho que lo expliquen, la opinión pública va por otro sitio en su mayoría, ¿no? Porque los indultos y la explicación y la labor pedagógica del gobierno no termina de ser un insulto a la inteligencia también de la sociedad. Los que viven instalados, ustedes que viven instalados en la revancha, y indultos ha habido siempre, pero el señor que por necesidad ha robado o tal, yo recuerdo en Málaga hay una cofradía, nuestro Padre Jesús el Rico, que todos los martes santos indulta a un preso, y yo quiero recordar a ciertos partidos de la izquierda no hace muchos años que decían que eso de esas medidas de gracia por tal, ¿por qué? O sea, hay medidas de gracia según vamos a establecer raseros en función a lo que a las apetencias de cada uno. Te decía que no dejan de ser un insulto también un poco a la inteligencia las explicaciones y la labor pedagógica que está haciendo del gobierno. Hablar que hay una parte de la sociedad instalada en la revancha, en tal, un gobierno que está haciendo un revisionismo histórico en cuanto a los nombres de los científicos, eliminando nombres de científicos, no permitiendo, por ejemplo, aquí en la región de Murcia, que se ponga el nombre de uno de los mayores inventores que ha dado este país al aeropuerto. ¿Están hablando de revancha? ¿Y están hablando de rencor? Perdone, usted está intentando aprovechar una figura legal en su propio provecho.
Estos señores cometieron unos delitos que, más allá de que la figura legal del indulto esté ahí, no es normal que pasados 2 años les pueda salir gratis después irse sin... Es verdad que no hace falta arrepentimiento, que no hace falta... Pero es que la sociedad es muy difícil que asimilemos que después de lo que vivimos hace apenas 2 años en Cataluña, ahora se vea que a estos señores les puede salir gratis. Es normal que la sociedad esté en contra. Y es normal que nos sentamos insultados una gran parte de la sociedad cuando vemos que se nos quiere vender una moto, que la moto está cascada, por mucho que me diga usted, no, esto no hay quien lo compre. Pero se va a hacer, y se va a hacer con agosticidad o con juliosidad y alevosía, pero se va a hacer. Y eso está claro. Y es como me han dado la colleja, pero ¿quién me la ha dado? Pues mira, te están avisando, lo que no sabemos cuándo nos la van a dar. Bueno, la pregunta estratégica clave en el asunto de la tensión territorial en España ¿es susceptible de domesticación e integración de nuevo en el marco constitucional los partidos, la voluntad de los partidos secesionistas catalanes de romper con España? Porque no olvidemos que hasta el año 2012 aproximadamente, hasta la época de Artur Mas, el puyolismo era un independentismo posibilista. No aspiraba a romper con España, se aspiraba, incluso hacía, el independentismo catalán hacía de partido bisagra entre el bipartidismo de unos y otros. Estaba siempre Pujol dispuesto a recoger prebendas, pero siempre en un proceso incremental, lento, sin ruptura, progresivamente acaparando fondos, acaparando prerrogativas, desarrollando su estatuto, grosso modo. El problema es que ahora el independentismo tiene 2 almas, y las 2 comparten el fin estratégico último de la secesión. Just por Cataluña, just lo de Puigdemont. Lo que quiere es una ruptura unilateral de cualquier manera, hay un resentimiento terrible, hay un dolor terrible, hay una voluntad de nuevo de reincidir en ese esfuerzo de una ruptura violenta con el marco constitucional español. Y luego tenemos a unos señores, los de RC, que quieren ir más escalonadamente hacia el mismo fin, que es la secesión. No es que piensen que han errado en el pasado cuando dieron un golpe de Estado, piensan que fracasó el golpe de Estado y que la vía no puede ser esa, tiene que ser la vía escocesa, debe ser de alguna manera cortejar al Estado para que eventualmente un gobierno débil del Estado abra la vía a un referéndum legal. Eso es lo que dijo Junqueras en su artículo. La pregunta última es, cierto, respecto a los indultos, ¿van a contribuir a que esa alma un poquito más dulcificada del secesionismo salvaje radical que dio un golpe de Estado, es decir, la de RC, el indulto, contribuya a, sumado el paso del tiempo, el fracaso que ha putrificado la sociedad catalana, lo devolvamos al marco constitucional y les ofrezcamos un estatuto mejorado y más dinero y acepten un referéndum sobre un estatuto pactado? ¿Es eso posible? Yo no lo veo posible. Entonces, ¿qué es el indulto? El Tribunal Supremo lleva más razón que un santo. No hay arrepentimiento. El indulto va a servir como una manera de reformar la sentencia. La pena es justa, no es una pena, digamos, cruel respecto a los 12 presos. No es justa, fue justa. Hay arrepentimiento, hay una solicitud y hay un deseo de cambiar las vías. No, y además piden otra cosa, ellos quieren amnistía, no quieren indulto. Cierto, el artículo de Junqueras un poquito matiza estas cosas. El problema, el vicio de la voluntad generosa del gobierno de Sánchez respecto a los secesionistas estriba en que él depende de ellos. Ese es el problema de fondo. Si él no dependiese de los secesionistas, podríamos creer que lo hace para crear un marco nuevo, para abrir una posibilidad al diálogo, para cortejar a RC y de alguna manera potenciar una mesa y dar tiempo a que las cosas se reconduzcan, a que se calmen en Cataluña. Pero como está viciado porque depende de ellos, no nos lo podemos creer. Ojalá que el gobierno lleve razón. Me gustaría mucho que llevase razón. Me gustaría mucho que ese secesionismo salvaje con esas 2 almas, la de Just y la de RC fuese reconducible con el tiempo al marco constitucional. Y ojalá que los indultos sean una buena idea, como le parecen al 78% de la sociedad catalana, cierto. Pero ahora mismo creo que es una medida excepcional en un momento nada excepcional para ofrecerla. Yo quizá diría 3 cosas. La primera, ¿qué es un indulto? El indulto es una decisión política que toma el Gobierno vía Real Decreto sobre la base de un expediente administrativo que tramita el Ministerio de Justicia y que produce como efecto jurídico, como sabemos, la eliminación total o parcial de la pena.
Regulación legal. El artículo 62 de nuestra Constitución prohíbe los indultos generales. No habla para nada de amnistía. Por cierto, prohibición de indultos generales que estaba como antecedente en el artículo 102 de la Constitución Republicana del año 1931, que sí contemplaba, por otro lado, la amnistía. Y luego tenemos la Ley del Indulto, que es del año 1870, en cuyo artículo 2 lo que viene a determinar es que no se puede indultar a dos tipos de personas, las que están procesadas pero no sentenciadas, condenadas, y en segundo lugar los que están fuera del alcance del tribunal que entiende su procedimiento, es decir, los huidos o fugados. Por tanto, dentro de esa premisa, ¿qué es, por tanto, el indulto? Una herramienta política a disposición del gobierno perfectamente legítima. El problema es cuando se nos explica, primero, que va a ser un indulto, parece que colectivo, no voy a decir general, sino colectivo en el sentido que se contempla a la vez a todos los condenados por el tema famoso del proceso, por sentencia además firme, y en segundo lugar porque la explicación que se nos da es evitar la venganza, o incluso como el expresidente Zapatero dijo, que todos aquellos que no estuviéramos a favor del indulto, pues éramos malnacidos. Yo creo que eso es lo más grave que se ha podido decir en política dirigida hacia los ciudadanos, porque es una prueba más de la irresponsabilidad de un político que está generando, digamos, una división entre los españoles nada más que los que él considera bien o mal nacidos en función de una opinión política. Creo que eso, para mí, de todo lo que se ha dicho, es lo más grave. Zapatero. Sí. Que luego, por el contrario, que el gobierno se plantee los indultos dentro de un proceso de negociación, bueno, explíquelo usted. Estamos como siempre, falta de transparencia, que genera la desconfianza de la sociedad hacia esa medida. Si usted me explica, oiga, no es que los indultos van a suponer, como ellos dicen, una utilidad pública porque va efectivamente a encauzar un proceso que desgraciadamente desde hace décadas ya está descarrilando y que está suponiendo un coste no solamente social sino económico para España tremendo, ¿no? Explíquelo, dígalo, ¿por qué? ¿Por qué es necesario? No solo para que usted tenga una segunda parte de la legislatura los 2 próximos años, como bien apuntaba Pablo, plácida por el apoyo de RC, que por cierto, vamos a las hemerotecas, más de 40-45 ocasiones Esquerra Republicana ha salvado al gobierno de tener que dar explicaciones por el famoso caso Delci o por otros muchos, ¿no? Luego, eso es la desconfianza de la ciudadanía, es decir, yo puedo entender una decisión, repito, que es política, con un procedimiento que tiene sus recursos, pero explíqueme por qué. ¿Y a dónde me lleva este indulto? No solamente porque usted me diga que es un tema de sentimientos, no, aquí hablamos de política, un indulto no son sentimientos, es política. Y luego, en segundo lugar, ¿qué ocurre? Pues que detrás lo que va es una negociación para intentar, con este indulto, el primer paso, da la sensación de llegar a un referéndum de alguna manera que pueda ser pactado. Y aquí es donde yo creo que la sociedad española y todos los partidos políticos tendríamos, y también la sociedad civil, que pensar qué solución tiene o qué encaje tiene el problema del independentismo catalán. Porque no vamos a hablar de autonomismo, aquí estamos hablando de que hay un grupo importante y una población importante dentro de Cataluña que quiere la independencia, que puede estar en torno al 40, 45, 40, 42, 49, pero bueno, son baremos. Y hay 2 soluciones para el Estado. Una es que el Estado vuelva a estar presente en Cataluña, que la ley sea igual para todos los ciudadanos y que se cumplan las leyes, que por tanto el Estado deje de ser un Estado débil en Cataluña y defienda a aquellos ciudadanos que viven y trabajan en Cataluña y que no están amparados ahora mismo por el Estado. Pero eso supone una decisión política que puede llevar a la aplicación de instrumentos constitucionales, como en su día fue el 151, pero para eso volvemos otra vez al gran déficit de nuestro país. Necesitamos líderes que nos digan la verdad, que presenten un proyecto y que aúnen no solamente los acuerdos políticos necesarios, sino una sociedad detrás. Esa es una opción. Y la otra opción, desgraciadamente, tarde o temprano tenemos que enfrentarnos con que tendrá que haber un referéndum en Cataluña. E incluso, ¿a qué juegan los partidos independentistas y también el PSC? Lo han dicho públicamente. Bueno, si ahora esta vez no lo hemos conseguido, con el tiempo llegaremos a tener una mayoría más que absoluta de ciudadanos que en Cataluña voten por partidos independentistas y que en un momento determinado de una consulta, referéndum o encuesta barómetro esté por encima del 51%. ¿Por qué? Porque al no estar presente el Estado en Cataluña, lo que se está provocando, como se produjo anteriormente en el País Vasco, es que los no afectos al régimen independentista, camino de la independencia, pues están abandonando Cataluña. Pero este es el debate, yo creo. Pero con luz y taquígrafo, y como decía un viejo amigo mío, las negociaciones se negocian con las pistolas encima de la mesa y no debajo.
son símil, ¿no? No es que realmente se negocie con pistolas. Y la sociedad española creo que era suficientemente madura como para plantearse esta cuestión. El famoso Tribunal Constitucional de Canadá, cuando se plantearon los distintos referendos que hubo para la famosa independencia de Quebec, en una de sus resoluciones, que yo creo para mí es la más lúcida que he oído sobre esta materia, decía que lo que no hay solución cuando un porcentaje importante de una zona que se siente o que pretende ser independiente no es mandar los tanques. Entonces, si el Estado no está dispuesto, no digo mandar los tanques evidentemente, a recuperar terreno o a no seguir perdiéndolo, no solamente en Cataluña, pero ojo, en el País Vasco, hace unos días apareció un comunicado muy duro de los letrados de la Seguridad Social en contra de la ruptura de la caja única por la cesión de competencias al País Vasco. Entonces tenemos el tema encima de la mesa desde hace bastantes décadas y habrá que enfrentarse, porque al final si tenemos que llegar a un referéndum, pues no pasa nada si se llega a un referéndum, pero claro, ese referéndum organizado por el Estado y explicando las consecuencias que podría tener el decir sí o decir no. Aquí no valen las medias tintas, porque si usted dice sí, se produce la independencia, que sepan ustedes que todos los estudiantes graduados o egresados de las universidades catalanas tendrán un título que no les valdrá prácticamente para nada en el ámbito de la Unión Europea, tendrán que volver. Entonces hay que decírselo para que la gente no vote con alegría, ¿no? Pero yo creo que hay que tomar el toro por los cuernos definitivamente. Un apunte nada más, un minuto. ¿Sí? En Cataluña, una de las cosas... Oye, y en el País Vasco, curiosamente, hoy ha salido un dato de que está el nivel más bajo de independentismo de los últimos años. Está en caída libre. Va bajando porcentualmente casi un punto por año, ahora mismo está en torno al 21%, pero la subida de gente que se siente tan vasca como española es también espectacular y es algo que no veíamos y que no creíamos hace 15 años que ocurriese. Y eso no se ha hecho precisamente en base al chantaje como teníamos como hemos asistido en Cataluña a un chantaje de una parte de los políticos o de la clase política al resto del Estado. En el País Vasco teníamos a unos señores que se dedicaban a asesinar al Estado, a los representantes del Estado o simplemente a ciudadanos de a pie. En el momento en que el Estado no cedió a esos chantajes, aunque hubo sus negociaciones y tal, sino que se entró en una negociación política real, la sociedad vasca está entendiendo realmente cuál es su papel dentro del Estado, cosa que en Cataluña no, porque en Cataluña, como el Estado se plegó completamente, se ha plegado completamente, prácticamente las estructuras del gobierno central en Cataluña son mínimas, las instituciones españolas o centrales son mínimas, la sociedad catalana vive presa de una realidad, de un universo paralelo que es el que se les crea. Hasta que el Estado no sea capaz de competir en igualdad de competencias con el relato de las instituciones catalanas, obviamente el grado de independentistas pues seguirá creciendo, pero porque viven en una realidad completamente paralela que no tiene absolutamente nada que ver con la que nosotros vemos desde el otro lado de la frontera. Para terminar, un minuto nada más, ¿qué os parece el debate que se ha generado sobre que el aeropuerto de Corbera pues no se le llame Juan de la Cierva, y que dicen que no, que puede ser por ese motivo o por otro, los determinados premios nacionales de investigación no van a ser Juan de la Cierva, no van a ser Ramón y Cajal o no van a ser de otros investigadores importantes, Ramón Menéndez Pidal y demás. Un minuto. Pablo. Bueno, si la ley de memoria histórica sirve para inquisitorialmente purgar, penalizar, practicar una venganza en el presente de cosas que sucedieron hace 70 años, es muy triste. Yo creo que este señor de la Cierva tiene un lugar ganado como científico, como inventor, como gran patrón de la aeronáutica española, incluso europea, incluso en un momento dado, incluso mundial, y creo que no hay que hacer mucho más cálculos, solo teniendo en cuenta su valía como científico, merecería el aeropuerto de Murcia, de Corbera, llamarse de la Cierva. Yo no veo ningún problema. Un minuto, Javier, en general, también por esas decisiones últimas también, nombres de referencia. Hemos entrado en un revisionismo absurdo, estúpido, ideológico, que estamos intentando borrar de la memoria de nuestras futuras generaciones a inventores, científicos, por una serie de ideas políticas que pudieron tener o no en un momento histórico determinado, que retiren también todos los nombres de todas las calles, de todas las personas
políticos, militares, científicos del siglo XVII, XVIII, XIX, etcétera, también, porque probablemente como no coinciden con los estándares ideológicos que tenemos hoy y que tiene además hoy un determinado sector de la población que encima ostenta el gobierno de la nación, pues vamos a ponerle las calles como en Estados Unidos, la calle 41, la calle 42, el aeropuerto número 1, el aeropuerto número 2 y acabamos todo binario. Javier. Yo creo que no tiene justificación. ¿Qué mejor nombre para un aeropuerto de la región de Murcia que un murciano insigne y que precisamente fue el creador del autogiro, ¿no? Creo que no tiene, es un debate que tiene poco recorrido, aunque es dramático. Y quizá el problema, como decía hace poco José Juan Ruiz, decía, cada día España se parece más a los Balcanes porque tenemos una gran capacidad para generar política mucho más de la que podemos consumir y por eso nos preocupamos tanto en solucionar problemas del pasado, reescribir el pasado. Esto es un tema, un debate que realmente no tendría en cualquier país medianamente serio que ni siquiera plantearse, porque en toda biografía de una persona y más de un personaje tan histórico y tan importante como él, pues siempre va a haber claroscuros, pero es que según eso jamás podríamos tener un nombre del acervo histórico español para nada. No sé si a lo mejor Cervantes, porque también pisó la cárcel, pues a lo mejor tendríamos que cambiarle el nombre. Estuvo en Lepanto combatiendo contra los Muchas gracias. Acabamos. Gracias por las reflexiones. Javier, ha sido un placer contar contigo. Javier Escolano. Muchas gracias. Igual, Pablo Lesa, un placer por este rato, estas reflexiones y a todos ustedes por habernos seguido. Volveremos mediante el próximo jueves. Buenas noches.